Hola a todos amigos, hoy venimos a hablarles de un tema muy importante en las operaciones mineras, que se trata de la identificación del peligro y de los riesgos en las labores mineras. La identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control es el proceso mediante el cual se identifican los peligros en el lugar de trabajo, se evalúan los riesgos que estos pueden generar y finalmente se establecen los mecanismos de control para prevenir y minimizar los niveles de riesgo. Es considerada la columna vertebral del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. De su correcta aplicación dependen el éxito o el fracaso en la prevención de riesgos laborales en una empresa minera. Peligro. Es una fuente con un potencial de daño o de algo capaz de ocasionar situaciones peligrosas a las personas, equipos y al ambiente. ¿Qué es riesgo? Es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, a los equipos y al ambiente. Y he aquí algunas consecuencias, ¿no? Como por ejemplo, operar equipos sin autorización, usar un equipo defectuoso o levantar objetos o materiales de manera incorrecta, darle una carga de manera incorrecta o emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de protección personal. Accidente e incidente. Una diferencia entre ellos es que el incidente es un evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente a causa de las condiciones inseguras. En cambio, el accidente es un evento no deseado que da lugar a un accidente fatal, que puede ser la muerte, una enfermedad, una lesión o algún daño a los materiales o alguna otra pérdida. Clasificación de los peligros. Los peligros se pueden clasificar en peligros físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. En peligros físicos encontramos el eléctrico, que se puede dar por cables sueltos o tipo de energía libre que nos llega a impactar de manera directa. También está el ruido en las minas, generado por las grandes máquinas y las compresoras. También hay las vibraciones, las temperaturas externas, la radiación ultravioleta, la radiación de rayos X. En los peligros químicos encontramos los polvos generados en la minería, los humos por la combustión de los equipos. También encontramos los líquidos o aguas no tratadas que a veces llegamos a consumir. También está la niebla, que puede poseer gases y vapores que se introducen en nuestro cuerpo haciéndonos un daño. También están los riesgos biológicos, que son los virus, las bacterias, hongos, parásitos, entre otros. Los riesgos psicosociales podemos encontrar la sobrecarga de trabajo, el acoso laboral, la hostilidad. En los peligros ergonómicos están el manejo de cargas, movimientos repetitivos, aplicación de fuerzas, posturas forzadas, empuje y tracción de cargas. Debemos reforzar un poco de cómo identificar un peligro. Por ejemplo, tenemos una tarea en una labor minera donde el peligro que nos acecha puede ser el desprendimiento de las rocas, y el riesgo es la probabilidad con que estas rocas estén sueltas y nos llegue a afectar o causar un daño. Para hacer un pequeño ejercicio, vamos con los siguientes ejemplos. Tenemos la identificación primero del peligro. Por ejemplo, tenemos el ruido que está generado por las compresoras. El riesgo que genera esto es la sobreexposición al ruido. Las consecuencias que llega a causar son la hipoacusia inducida por el ruido, la prensa sin gorra de protección. El riesgo que genera es el atrapamiento. Las consecuencias son la herida y la amputación. Otro peligro a los que estamos expuestos es levantar carga con espalda doblada. El riesgo que genera esta acción es el sobreesfuerzo en la zona lumbar, dándonos como consecuencia una hernia o la lumbalgia. Otro peligro que podemos
tomar de ejemplo son los pisos resbalosos con cera. El riesgo que en él existe es la caída al mismo nivel. Las consecuencias de este peligro son la contusión, la fisura e incluso hasta la fractura. Otro ejemplo de peligro tenemos la alta concentración de fibras de asbesto en zona de mezclado. El riesgo que genera esto es la sobreexposición a fibras de asbesto. Las consecuencias son enfermedades a las vías respiratorias. La secuencia de pérdida. La secuencia de pérdida inicia con el peligro. Cuando nosotros evaluamos el peligro y no lo tratamos a tiempo, nos va a generar un riesgo, que es la probabilidad de que pueda ocurrir dicho accidente, generándonos así los accidentes, incluso enfermedades. Todo esto llegando a ser un daño tanto para las personas, la propiedad, el proceso y el ambiente. Cuando hablamos de daño a la persona se refiere a los seres humanos. Daño a la propiedad, hablamos de las cosas u objetos que utilizamos frecuentemente. A los procesos hablamos del daño a nuestra actividad. Y daño al ambiente podemos dar ejemplo la contaminación. Todo esto que nos genera una pérdida. Los riesgos no aceptables en la minería. Uno de los primeros riesgos es el desprendimiento de roca, ya que existe toda una ingeniería que se encarga de que estas rocas permanezcan de manera estática, haciendo esto uno de los riesgos no aceptables en la minería. También tenemos el gaseamiento, ya que las minerías optan por implementar la ventilación adecuada para asegurar el trabajo eficiente de sus trabajadores y la calidad de aire que estos reciben. También tenemos la caída a diferentes niveles, ya que un borde siempre tiene que estar señalado, cercado. Otro riesgo no aceptable es la explosión, ya que en la perforación y voladura el personal tiene que estar fuera de ese área, que puede generar daños muy grandes como la muerte. También tenemos la electrocución, donde se tratan todos los circuitos estén bien protegidos. Daños de atrapamiento, donde se busca que todas las zonas estén despejadas y libres de cualquier obstáculo. Volcadura, atropellamiento y deslizamiento. Barreras de reducción de la probabilidad o que minimicen las consecuencias. Primero empezaremos por eliminar el peligro o el riesgo. También se puede sustituir el peligro o el riesgo. Diseñar el equipamiento o procesos de trabajo. Separar el peligro a través de resguardos o barreras. Introducir controles administrativos y proveer de equipo de protección personal. Equipos, elementos de protección individual. Es importante para prevenir accidentes laborales, así preservar la vida de las personas que laboran en la empresa minera y así evitar riesgos que atenten contra su salud, integridad y seguridad. He aquí unos equipos, por ejemplo, los cascos de protección, las gafas para proteger los ojos, la protección auditiva, el chaleco visor de seguridad industrial, los pantalones de seguridad, guantes para protección, arnés de seguridad para las alturas y el calzado con punta de acero. Toda empresa minera debe trabajar con las leyes y los estándares impuestos, ya sea de manera obligatoria o manera voluntaria. De manera obligatoria tenemos la Ley 29783 del Decreto Supremo 005-2012-TR. Es una ley impuesta por el Estado peruano que obliga a las empresas a cuidar la salud, la seguridad. De los puntos más importantes que se especifican en esta ley es identificar la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las guías nacionales, las directrices específicas, los programas voluntariados de seguridad y salud en el trabajo,
y otras disposiciones que se haya adoptado la organización. Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente o el trabajo. Otro punto es identificar y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. Determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los riesgos o controlar los riesgos. También se deben analizar los datos recopilados en relación con la vigilancia de la salud de los trabajadores. Un estándar muy utilizado en estos tiempos viene a ser la ISO 45001, que se aplica de manera voluntaria por todas las empresas. Entonces, ¿qué es la ISO 45001? La ISO se dedica a la creación de normas o estándares para asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de productos y servicios. Está presente en 165 países miembros. La importancia de la implementación de la ISO 45001 es prevenir lesiones de los trabajadores, prevenir deterioro de la salud de los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Por último, en casa nos esperan, por eso la seguridad es primero.